¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos creyentes avanzan con firmeza, como si nada pudiera alcanzarlos, incluso en medio del caos, mientras otros se hunden, desaniman, son destrozados por dentro? La verdad, hermano mío, es que el mal no ataca a todos del mismo modo. No posee autoridad para irrumpir en la vida de cualquiera. Existen personas que, por su vínculo profundo y real con lo divino, caminan protegidas, como si el infierno las evitara, porque hay algo en ellas que el mundo espiritual reconoce y respeta. En cambio, hay quienes se autopresentan como hijos de Dios, pero viven abriéndose a influencias oscuras, flirteando peligrosamente con lo prohibido, convirtiéndose en blanco fácil del enemigo. En este instante, tu alma puede estar en riesgo. Tienes dos caminos: volverte inalcanzable en lo espiritual o desfallecer y caer en manos del adversario. ¿En qué categoría te encuentras? Este mensaje no es solo inspiración, puede definir la diferencia entre el tropiezo y la victoria. Hay un tipo de creyente que no se limita a leer la Biblia, vive poseído por ella. Existe una brecha abismal entre simplemente hojear páginas sagradas y permitir que cada palabra se imprima en lo más profundo del ser. El infierno lo sabe, y teme esa diferencia. Si anhelas ser un cristiano blindado, intocable por las tinieblas, suscríbete ahora y deja tu like porque esta palabra puede transformar tu vida desde adentro. No es la Biblia abierta sobre una mesa polvorienta lo que intimida a los demonios. No tiemblan solo porque alguien recita versículos aprendidos de memoria. Lo que realmente los aterra es un creyente cuyo estilo de vida ha sido pulido, lavado, guiado y moldeado por la palabra viva de Dios. Porque donde reina la verdad, la mentira no persiste, donde la palabra es ley, la oscuridad no subsiste. Donde fluye esa espada espiritual, el adversario pierde terreno. En el momento más intenso de la tentación, desierto, silencio, todos los reflejos Jesús no debatió, ni usó argumentos filosóficos. Él proclamó la Escritura con autoridad. 3 veces, afirmó, está escrito. Y ante ello, el mal retrocedió. No soporta la claridad. El enemigo se nutre del caos, de la confusión. Pero ante un corazón firme en la Escritura, se ve forzado a retirarse. Aquí radica la clave que pocos comprenden. La Biblia no es amuleto, es espada. Es nutrimento, escudo, fuego abrasador, fuente de vida. Muchos memorizan la letra, pocos han sido poseídos por ella. Muchísimos conocen el texto, pero ignoran su esencia. Por eso siguen siendo blancos vulnerables. El enemigo no teme al que lleva una Biblia, teme al que vive por ella. La verdadera diferencia la marca quien ha sido transformado por su mensaje. Cuando la palabra ocupa un corazón, cambia la manera de pensar, de hablar, de actuar, de decidir, de amar y de resistir. Ser poseído por la palabra va más allá de una rutina de lectura. Cada versículo se convierte en ladrillo que refuerza tu armadura espiritual. Los principios del Altísimo empiezan a dictar tus decisiones. Entonces, la obediencia no es carga, es deleite, el pecado, algo inconcebible. La voz de Dios resuena con más fuerza que cualquier tentación o engaño. Ante el dolor, tu murmullo será, escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ante la injusticia, responderás, escrito está, la venganza pertenece al Señor. Cuando el desaliento te ataque, tu alma no se rendirá. Te levantarás diciendo, escrito está, aunque camine por el valle oscuro, no temeré ningún mal. Satanás no puede quedarse donde la verdad está asentada. Necesita grietas, dudas, concesiones. Se alimenta de lo superficial, de lo ignorado. Pero quien medita día y noche en la palabra, aplicándola en la vida diaria, se vuelve inaccesible, no por misticismo, sino por una verdadera estructura espiritual. Es como una muralla invisible, formada por promesas cumplidas, convicciones firmes y fe arraigada. El infierno lo reconoce. El salmista lo expresó, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. No conviene solo memorizarla, debe habitar en lo profundo del ser, en el lugar donde se gestan las decisiones. Es ahí donde el pecado germina, y también donde puede ser vencido. La palabra en el corazón es fuego que devora las tentaciones antes de que tomen forma. Es espada que corta mentiras antes de que se arraiguen. Es luz que revela los pasos del enemigo antes de que se acerque.
Ser poseído por la palabra es vivir en una transformación continua. Hebreos enseña que la palabra es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra lo más recóndito del alma y el espíritu. Ella denuncia intenciones, confronta, corrige. No es libro cualquiera, es espejo eterno. Refleja quiénes somos y nos moldea al estilo de Cristo. El creyente que la acepta como verdad absoluta y la practica, se convierte en auténtico discípulo. No se deja guiar por las emociones, sigue lo que está escrito. Eso ya representa una afrenta al reino del mal. Porque el mundo espiritual opera mediante legalidades. El adversario busca acusaciones válidas, pero frente a un corazón rendido a la verdad, no tiene argumentos. Por eso Cristo afirmó, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. El creyente liberado por la verdad no está preso del miedo, de la culpa, de la vergüenza o de la carne. Será fuerte, consciente, y por eso mismo, intocable. ¿Quieres saber por qué tantos vuelven a caer, repiten patrones, tropiezan con los mismos pecados, son derrotados con las mismas trampas? Porque no se nutren de palabra, sino de voces, opiniones, distracciones, emociones vacías. Donde falta la verdad, la mentira se instala. Donde no hay convicción, la tentación impera. Donde no hay espada, el enemigo invade. Pero quien se alimenta de la palabra cada día, se vuelve sólido como roca. El viento puede soplar, la lluvia puede azotar, las aguas pueden subir, la casa no se derrumba porque está construida sobre firme cimiento eterno. La palabra debe regresar a ser prioridad, no solo parte del devocional, sino tu suelo, tu techo, tu guía. Debe dirigir tus decisiones, tu familia, tus negocios, tus pensamientos. Un creyente sin palabra es como soldado sin espada, blanco fácil, presa frágil. Mas el creyente marcado por la palabra se vuelve territorio inhóspito para el adversario. Lleva fuego en los labios, autoridad en el espíritu y firmeza en el alma. La pregunta que hoy resuena es, ¿cuánto de la palabra habita en ti? No cuánto lees, sino cuánto vives. Porque quien te protege no es lo que tienes subrayado en la Biblia, sino lo que está grabado en tu carácter. El infierno retrocede ante discursos bonitos, pero tiembla frente a un corazón que ha decidido creer, obedecer y permanecer. Este es el momento de volver a las Escrituras, no para conocerlas intelectualmente, sino para dejar que transformen tu vida. Porque cuando la palabra pasa a vivir en nosotros, dejamos de ser simples lectores y nos convertimos en reflejos de la gloria de Dios. Allí, donde el adversario reconoce, aquí no puedo tocar. Vista ahora el segundo tipo, el creyente que vive en santidad genuina, no en apariencia religiosa. La tragedia de nuestra época es confundir reputación con pureza. La reputación es lo que los hombres observan, la santidad auténtica es lo que Dios conoce en lo oculto. En ese espacio apartado de los aplausos, donde nadie mira, se forja la fortaleza que detiene al maligno. En ese rincón oculto del alma, donde se toman decisiones sin testigos, es justamente donde se forja la verdadera salvaguarda espiritual. El enemigo no se impresiona con imágenes, títulos o discursos bien elaborados, sino con integridad auténtica. Él percibe cuando hay una santidad genuina, alineada con el cielo, y ese tipo de persona ya se vuelve inaccesible a o reino das tinieblas. Jo ilustra con claridad esta verdad. Un hombre común, habitante entre nosotros, pero con un carácter insólito e impecable delante de Dios. En el relato, el Señor se dirige al adversario y dice, «Observaste a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios, que se aparta del mal». Y ahí el enemigo responde, con una frase reveladora, «¿Acaso temería Job a Dios sin ti lo rodearas de protección?». Así emerge el misterio. Existe una verja espiritual que Dios edifica alrededor de quien encarna una santidad consciente y profunda, inaccesible mesmo a o diabo. Esa preservación no proviene de gestos religiosos vacíos, sino de una vida entregada, sin ostentación. Job no necesitaba demostrar su espiritualidad al público, el cielo ya lo había avalado. Esa es la clase de creyente que el infierno no puede derribar. Mientras muchos se ocupan de las apariencias, del prestigio o de agradar a la multitud, aquellos que caminan en integridad silente reciben protección directa del Altísimo. No tienen nada que probar, viven con coherencia entre lo que proclaman y lo que hacen,
temiendo a Dios. El peligro de la religiosidad superficial es enorme, crea actores y no guerreros. Personas que impresionan en público, pero caen cuando nadie las observa, que alaban con voz potente, pero se rinden al pecado en lo oculto. El resultado es devastador, no hay defensa, no hay autoridad, y el enemigo hace su entrada. La santidad verdadera no es una máscara, es una decisión diaria, tomada en el silencio, lejos de miradas admirativas. Es cuando el celular está en tu mano y escuchas al Espíritu decir detente. Es cuando la ira asoma, pero eliges el fruto del Espíritu. Es decidir obedecer cuando nadie te ve. Eso es santidad secreta, vida vivida en el altar del Señor. Y es esa vida silenciosa la que genera el reconocimiento del cielo y el temor del infierno. En nuestra generación muchos dominan la construcción de imagen, pero ignoran la comunión genuina con Dios. Practican marketing espiritual, pero no saben callar en reverencia delante del trono. Se posicionan en redes, pero no se postran en intimidad. Esa contradicción los deja vulnerables. No hay cerca, no hay firmeza espiritual, porque la santidad no se exhibe, se vive. Si no hay verdad en lo oculto, el brillo público no vale nada. El enemigo no teme a quienes encantan multitudes, teme a quienes agradan a Dios en secreto. La santidad de Job no surgió de ritos superficiales, fue fruto de una elección diaria. Temía a Dios, se apartaba del pecado, no lo resistía, lo evitaba activamente. Eso es lo que falta hoy. No basta con orar, es preciso huir del mal. No basta ayunar, hay que romper alianzas con lo que corrompe. No hay poder donde hay contradicción. Cuando el corazón permanece puro ante Dios, incluso en medio del caos, se funda una seguridad espiritual que nos sostiene. Job perdió posesiones, familia y salud, pero no perdió su posición delante de Dios. Y eso bastó. Incluso cubierto de polvo y cenizas, mantuvo su integridad, porque no dependía de circunstancias, era una alianza con el cielo. Por eso hoy el desafío es claro. ¿Vives una santidad verdadera o una actuación espiritual? ¿Qué haces en lo oculto? ¿Qué decisiones tomas cuando estás solo? La vida secreta define tu auténtica fortaleza espiritual. Es allí donde Dios examina, donde el adversario busca entrada, y donde se construye la cerca o se abre la fisura. Si lo que hay en ti es genuinamente consagrado, el cielo te protegerá. La santidad no es opcional, es un llamado. Hebreos 12:14 advierte, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es una sugerencia, es una advertencia. Quien no anda en santidad está espiritualmente ciego, desorientado, incapaz de reconocer los ataques, lo que lo expone a caer una y otra vez. Pero quien decide vivir apartado para Dios, aun en medio de la corrupción que lo rodea, halla fuerza para resistir. No se trata de perfección, sino de decisión. Dios no busca méritos, sino corazones quebrantados, dispuestos a ser transformados. Al tomar esa decisión, algo cambia en el mundo espiritual. Dios ergue murallas, el cielo se alinea, y el adversario pierde acceso. Porque la santidad es el ambiente donde Dios habita, y donde el Señor mora, el mal no tiene cabida. Si lo que buscas es volverte intocable, no persigas visibilidad, busca pureza. No busques aplausos, busca la aprobación divina. No corras tras títulos, corre al altar. Porque es en la entrega cotidiana, en el quebrantamiento genuino, en elegir lo santo, que se instaura la protección espiritual. Cuando eso sucede, Dios mismo declara al enemigo, tú has contemplado a mi siervo, y él se vuelve inalcanzable, no por su fuerza, sino por su voluntad de vivir delante del santo. Y el adversario reconoce esa marca. No caminamos movidos por temor, sino por una fe decidida. No por culpa, sino con audacia. No por ritualismo, sino con autoridad auténtica. Porque el cielo está escuchando y el infierno observa, atento a cada movimiento. El creyente que rompe con las tinieblas y no mantiene alianzas escondidas. No existe zona neutral entre la luz y la oscuridad. Se está en un lado o en el otro. No hay equidistancia en el ámbito espiritual. Satanás no respeta a quien aún conserva rincones ocultos en su vida, pequeñas concesiones, pecados tolerados en silencio, pactos sigilosos que nadie percibe, pero él sí. Si deseas ser intocable, debes comprender esto con urgencia.
Cualquier trato, por insignificante que parezca, con las tinieblas es una puerta abierta al adversario. El diablo no requiere grandes fortalezas, basta una rendija. El Evangelio no invita a convivir con el pecado, sino a una ruptura definitiva. Jesús no entregó su vida para que vivamos con imagen de santidad mientras alimentamos pactos ocultos que lo ofenden. Su sangre purifica, pero también exige separación radical. Un creyente peligroso para el infierno es aquel que decide cortar radicalmente todo vínculo con lo que indigna a Dios. La historia de Ananías y Zafira revela el peligro de los pecados ocultos dentro de la comunidad de fe. En Hechos 5, vendieron una propiedad y de mutuo acuerdo, retuvieron parte del valor mientras fingían entregarla por completo. La falsedad estaba oculta, nadie lo notaría, pero el Espíritu Santo lo vio. Cuando Pedro confronta a Ananías, pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? La consecuencia fue inmediata, drástica: muerte, juicio y exposición. Esa alianza secreta con la mentira es una fisura mortal. El diablo no necesita que rechaces tu fe públicamente, basta que oculte algo. Una relación fuera de la voluntad divina, un pecado acariciado en secreto, un vicio tolerado con discreción, es en esas fisuras donde el enemigo se contiene. El peligro no está solo en lo que hacemos, sino en lo que permitimos perdurar. Muchos viven más debilitados espiritualmente, sin discernimiento ni vigor, simplemente porque no han roto lo que los une a la oscuridad. Vivir en la luz es una elección diaria. Opta por la transparencia, la verdad, la pureza. No exige perfección, sino renuncia. Efesios 5:11 nos urge: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Quien desea ser intocable debe posicionarse con claridad. No se puede caminar con un pie en la luz y otro en el mundo. No basta afirmar que amas a Dios si sostienes hábitos que lo entristecen. Películas, canciones, conversaciones, entornos, amistades, muchos de estos se convierten en puertas abiertas al enemigo. El Espíritu Santo nos alerta: retiraos de en medio de ellos. Pero muchos resisten, prefieren agradar a personas antes que a Dios. Esa vacilación espiritual es una invitación para que el enemigo entre. Entra donde hay duplicidad, donde reina la indecisión y prospera lo oculto. Por eso, romper con las tinieblas no es solo necesario, es vital. No necesitas proclamar cada decisión de renuncia públicamente, pero ante Dios debe ser radical. Lo que toleras en secreto será lo que te destruya en público. Muchos inician con fuego y entusiasmo, pero lentamente regresan a antiguos hábitos, amistades que debilitan el alma. Y cuando lo advierten, ya han perdido su fervor, claridad y autoridad. Están dentro de la iglesia, con la Biblia en la mano, pero alejados de la verdad. Se llaman cristianos, pero han perdido la vida de Cristo. Romper con las tinieblas significa cerrarles la entrada con firmeza. Decir no, incluso cuando el corazón murmura sí. Romper implica borrar números, abandonar grupos, desechar lo contaminante, eliminar contenido, cambiar de entorno, elegir vida a una costa de todo. No hay victoria sin renuncia, no hay protección sin separación, no hay autoridad sin santificación. Dios nunca llamó a ser casi santos. Él nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, y la luz no pacta con la sombra. Si esto está hablando a tu corazón, no esperes al final. Dale like y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te confrontará aún más. La luz expulsa, revela y denuncia. El enemigo no puede tocar a quien no comparte nada con él. Jesús afirmó: viene el príncipe de este mundo, y nada tiene en mí. Juan 14:30. Nada, ninguna brecha, ninguna sombra para que Satanás se aferre. Ese debe ser nuestro propósito, vivir de modo que el adversario no halle sitio en nosotros. Es tiempo de una purificación espiritual profunda, no solo externa. Examina tu corazón, confronta tu conciencia, lleva a la luz todo lo oculto. Cuando esto sucede, la gracia de Dios actúa con poder. El arrepentimiento auténtico libera, limpia y restaura. El sacrificio de Jesús aún borra toda mancha, pero la condición es clara: confesión, abandono, ruptura. No puedes ser amigo de Dios y cómplice de las tinieblas. Tal vez el Espíritu está tocando ahora esa área que veías insignificante, ese hábito solapado,
ese pensamiento que alimentas, esa relación que sabes que debes terminar. La voz de Dios te dice, rompe ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. El pecado tolerado hoy será una prisión mañana. Pero si eliges andar en la luz, aun en medio de las batallas, Dios te guardará. No hay términos medios para quien busca ser intocable. No hay medio arrepentimiento, ni compromiso tibio, ni renuncia parcial. O se rompe con las tinieblas, o serás dominado por ellas. Pero si hoy entregas todo a Dios, confiesas, renuncias, abandonas, el adversario pierde derecho sobre tu mente, emociones, hogar y fe. El cielo te levantará con autoridad y paz. Esa es la elección de los fuertes, de quienes entienden que no se negocia con el pecado, que no se dejan puertas entreabiertas. Todo o nada. Luz o tinieblas. Vida o destrucción. Y quienes rompen con la oscuridad, aun perdiendo mucho en el camino, ganan lo que el mundo no da: protección divina, autoridad espiritual y un corazón libre de culpa y oprimido por la opresión. Frente a eso, el diablo retrocede, porque sabe que no puede tocar donde reina una luz pura, sin mezcla. El creyente que camina en comunión con el cuerpo, no aislado en su fe. Una de las estrategias más eficientes del enemigo es el aislamiento. Separado del rebaño, incluso la oveja más fuerte se debilita. El distanciamiento gradual de la comunidad puede ser prácticamente invisible, pero letal. Primero se apartan del compañerismo, luego evitan exhortación y corrección, finalmente se convierten en presa fácil de engaño, tentación y opresión. La Biblia jamás nos llamó a vivir la fe a solas. El plan de Dios siempre fue uno: sinergia, cuerpo y familia. Los creyentes aislados son blancos prioritarios del enemigo. Él les siembra mentiras, rencor, desconfianza, haciéndoles creer que pueden con todo solos. Pero quien camina en comunión, se somete, comparte y se deja edificar, recibe por medio del cuerpo una unción protectora. No hablo de participar en una actividad ocasional, sino de vivir en compromiso con los hermanos, arraigado en la iglesia y conectado a la verdad, al amor y a la responsabilidad mutua. Jesús advirtió a Pedro, Lucas 22:31: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. El enemigo quería desarraigar la fe de Pedro, pero había alguien intercediendo. Eso es comunión. Cuando flaqueas, alguien está de rodillas por ti. Cuando eres fuerte, hay quien te sostiene. Eso es protección espiritual, red de sostén, blindaje colectivo. Quien camina solo, opta por vivir sin cobertura. Rechazar al cuerpo es rechazar la fuerza que Dios derramó sobre la iglesia. No se puede ser un creyente intocable viviendo en independencia espiritual. El orgullo de actuar sin rendir cuentas o sin someterse es una de las trampas más peligrosas. Dios nos ubica en un cuerpo con propósito, porque hay sanidad en la comunión, sabiduría en la corrección y refugio en el amor mutuo. El enemigo trabaja para destruir relaciones dentro del cuerpo, propaga chismes, comparaciones, celos, faltas sin resolver, juzgamientos, porque sabe que divididos somos más débiles. Un ejército fragmentado pierde antes de combatir. Cuidar la comunión es cuidarse a uno mismo. El creyente que ama a sus hermanos, perdona, sirve y se deja pastorear está guardado. Está bajo una ley espiritual de protección colectiva. En la comunión somos desafiados y formados. Hierro con hierro se afila. Aunque duela, es necesario, porque nadie reconoce su propio punto ciego. Necesitamos hermanos que nos hablen con verdad, que nos reconduzcan cuando nos alejamos, que nos brinden luz cuando comenzamos a oscurecer internamente. La exhortación en amor trae vida, y solo quien la valora se mantiene firme. Además, hay una unción liberada solo cuando estamos juntos. Salmo 133 nos recuerda: qué bueno y hermoso es que los hermanos habiten unidos. Allí el Señor ordena bendición y vida por siempre. Dios otorga bendición donde existe unidad y comunión auténtica. Esto no es algo opcional. Hay niveles de gracia, de fortaleza espiritual y de manifestación divina que solo alcanzamos cuando vivimos en verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Algunos piensan que conocer la Biblia, orar individualmente o tener experiencias espirituales aisladas es suficiente y que pueden evitar la vida comunitaria. Eso es un engaño sutil y destructivo, porque el crecimiento completo solo ocurre dentro del cuerpo.
Somos miembros unos de otros. Y quien se desconecta del cuerpo, tarde o temprano se marchita, pierde el flujo de vida, y aunque luche por sobrevivir, acabará languideciendo. La protección espiritual se halla en permanecer conectado, aunque duela. El enemigo intenta convencer de que es mejor alejarse que perdonar, que es más seguro estar solo que relacionarse con personas imperfectas. Promueve la ilusión de que es más fácil andar con Dios sin involucrarse con la Iglesia, pero esa creencia es una trampa mortal. El plan de Dios es la Iglesia, y, aunque esté conformada por seres humanos con defectos, es en medio de su pueblo donde Él se manifiesta, corrige, consuela y fortalece. No hay lugar más peligroso que apartarse del rebaño, ni más seguro que caminar junto a otros, incluso entre heridos e imperfectos. El creyente que Satanás no toca es aquel que ama al cuerpo, honra a sus hermanos, rechaza la división, busca la unidad, sirve con humildad y se deja ayudar. Está cubierto porque el Espíritu Santo obra poderosamente en la colectividad, otorga distintos dones que se complementan. A unos da discernimiento, a otros sabiduría, a muchos fe, para que juntos seamos guardados y edificados. La comunión nos equilibra, nos protege y nos prepara. Si has vivido aislado, desconfiado, indiferente al cuerpo, este es el momento de volver. El aislamiento no es refugio, es riesgo. El distanciamiento no es libertad, es vulnerabilidad. El orgullo espiritual de caminar solo es el preludio de la caída. Y el enemigo lo sabe. Ataca cuando estás lejos, debilitado, sin apoyo. Pero si caminas rodeado, cubierto y en unidad con los hermanos, existirá una muralla espiritual a tu alrededor. Y aun si fallas, porque todos fallamos, siempre habrá alguien para levantarte. Cuando llores, alguien te consolará. Si dudas, llegará una palabra profética que reavive tu fe. Esa es la belleza de la comunión. Sana, sostiene y nos mantiene firmes hasta el final. El adversario sabe que un cuerpo unido, sano, lleno del espíritu y del amor fraternal es indestructible. Puede atacar, pero no penetrar. No fuiste llamado para caminar solo, sino para ser parte de algo mayor, parte del reino, parte de la familia de Dios. La decisión de permanecer ligado, incluso cuando cueste, es lo que te protegerá en las batallas más intensas. Porque donde hay comunión, hay cobertura, y donde hay cobertura, el maligno no toca. El creyente que muere para sí mismo y vive totalmente para Cristo. No existe lugar más seguro en el mundo espiritual que estar crucificado con Cristo. Cuando alguien decide morir a sus deseos, a su propia gloria y voluntad, se vuelve intocable en el alma. Ya no vive para este mundo, no busca complacer la carne, ni se curva ante aplausos humanos. No teme la pérdida ni se alimenta de la vanidad. Vive exclusivamente para Cristo, y por eso el enemigo no encuentra fisuras, argumentos ni acceso. Pablo declaró con autoridad en Gálatas 2:20, «He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Este es el pináculo de la madurez espiritual. Un hombre crucificado no responde a insultos, no defiende su ego, no negocia sus valores, porque ha muerto a sí mismo y su vida está escondida con Cristo en Dios. Satanás no toca donde Cristo reina en plenitud. El problema es que muchos desean la protección de Dios sin entregar su vida completamente. Quieren escudo contra el infierno, pero mantienen orgullo, control y apego a sí mismos. El diablo sabe que mientras exista carne viva, hay donde herir. Mientras haya vanidad, puede manipular, mientras persista la ambición personal, podrá negociar. Por eso el verdadero creyente intocable es quien ha decidido morir a sí mismo. Pedro murió a sí mismo al arrepentirse tras negar al Maestro, nunca volvió atrás. No vivió para agradarse a sí mismo. Enfrentó prisiones, burlas, e incluso la cruz, pero ya estaba crucificado por dentro. Esteban fue apedreado, pero su alma, firme en Cristo, vio los cielos abiertos mientras caían piedras. El creyente que muere para sí no tiene su vida regida por las circunstancias. Puede perderlo todo y seguir firme en la fe, perseguidos o injusticados, porque su fuente no está en este mundo. Su valor no depende de personas, ni su estabilidad de estaciones. No lo mueven emociones, sino la eternidad, y eso lo vuelve inalcanzable en el espíritu. Satanás no controla a quien renunció al control. Manipula a quienes viven para sí, se ofenden con facilidad, aún buscan reconocimiento,
sirven a Dios esperando recompensa. Pero el que vive solo para la gloria de Cristo es libre. No se desespera ante la pérdida ni se exalta con las ganancias, todo ya fue entregado en el altar. El altar es donde el ego muere. Muchos son vulnerables no por falta de oración ni de conocimiento bíblico, sino porque no se han rendido completamente, aún conservan áreas privadas, aún quieren controlar su vida. Viven en conflicto. Quieren bendición sin cruz, autoridad sin muerte del yo. No hay corona sin cruz. No hay gloria sin renuncia. No hay victoria sin entrega. El Espíritu Santo busca a quien diga, Señor, ya no quiero vivir para mí. Borra mis planes, si es necesario. Que mi corazón se alinee contigo. Que no sea más sobre mí, sino totalmente sobre ti. Esa oración es peligrosa para la carne, pero letal para las tinieblas. Porque, en ese instante, el alma entra en un territorio inalcanzable para el enemigo. No es un camino fácil, es estrecho. Requiere negarse, tomar la cruz y seguir a Jesús cada día. Requiere perder para ganar, callar para vencer, humillarse para ser levantado por Dios, pero es el único camino donde la paz no depende de circunstancias, donde la victoria no se mide por resultados y donde el enemigo ya no tiene poder. Porque la autoridad brota de la cruz, y quien se une a Cristo en ella reina con él en la vida. El mundo espiritual reconoce al que ya murió. Gálatas lo expresa, muerto a la ley, vivo en Cristo. El infierno sabe que no vale la pena atacar a quien ya no vive por orgullo, vanidad o necesidad de control. Porque ese hombre no se desestabiliza, se entrega, permanece, adora aún en el dolor, alaba en la pérdida, ama incluso siendo herido. No vive para sí, sino para Cristo. Esa es la esencia de la verdadera protección espiritual. Hoy, el Espíritu te llama a ese lugar, donde dejas de querer ser el centro, donde dejas resistir el quebrantamiento, donde abandonas el ego y te entregas por completo. Solo cuando morimos a nosotros mismos podemos vivir plenamente para Dios y solo entonces nos volvemos intocables en el alma. Y la pregunta que debes hacerte con seriedad es esta. ¿Estás entre los que el diablo no puede tocar o tu vida sigue llena de distracciones, conflictos internos, vanidad y autopreservación? ¿Ya has muerto al mundo o todavía luchas por un lugar en él? Porque el reino de Dios no es para quienes viven para sí mismos, sino para quienes fueron crucificados con Cristo. Pablo enfrentó azotes, cárceles, hambre, frío, abandono, calumnias, naufragios, pero nunca se desvió, porque su yo ya había muerto. Su vida ya no le pertenecía. Su alma ya no era suya. Y es esa certeza la que nos da fuerza para resistir tiempos difíciles. No es motivación humana, es muerte de Él. Es vivir lo que Jesús vivió. Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Llega un punto en el que ya no puedes seguir intentando controlar todo. Es momento de simplemente rendirte, renunciar, soltar y proclamar, he muerto, ahora Cristo vive en mí. Cuando esa entrega acontece, te vuelves inquebrantable. El enemigo puede intentar tocar muchas cosas, pero nunca puede tocar un alma que ya pertenece por completo a Cristo. Si deseas vivir una fe verdadera, blindada, rebosante de autoridad, entonces muere a este mundo. Muere a las expectativas humanas, a los aplausos, al miedo. Muere a ti mismo. Y vive para Jesús, no en partes, no a medias, sino por entero porque esa es la única vida que vale la pena, y la única que el infierno no puede alcanzar. Llega un momento, hermano mío, en el que la palabra ya no puede quedarse como algo que simplemente oyes, necesita encarnarse. Todo lo que el Espíritu te ha revelado hasta ahora no fue para informarte, sino para transformarte. Este mensaje no fue creado para entretener corazones religiosos, sino para despertar guerreros espirituales que dormían adormecidos. El enemigo ha asediado a muchos porque hay creyentes distraídos, vacíos, superficiales. Pero la era de la superficialidad ha terminado. El tiempo de la indiferencia llegó a su fin. O te posicionas como alguien que el infierno no puede tocar, o caerás como otra víctima del adversario. Fuiste llamado para ser luz, para salificar, para servir como soldado de un ejército celestial que no se doblega ante las presiones del mundo. El apóstol Pablo enseñó que ningún soldado en servicio se enreda con los asuntos de esta vida, Juan 24. Pero ¿cuántos hoy siguen atrapados en vanidades, conflictos fútiles,
ambiciones humanas? Luchan por placeres terrenales, y en ese desgaste, pierden su armadura espiritual, quedando expuestos ante las tinieblas. La verdad es dura pero necesaria. El enemigo no respeta discursos, no se amedrenta frente a apariencias de piedad. Él respeta vida crucificada, rodillas dobladas, alma rendida. Se nos ha advertido sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real que todo lo que vemos, tocamos o sentimos. En él se libran guerras a diario. Y si vives como si ignoraras eso, ya estás perdiendo. Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora. Vístete de coraza, cierra las grietas, conviértete en inalcanzable. Esto comienza con la palabra, no solo leída, sino absorbida, procesada, hecha carne en tu vida. Quien es poseído por las Escrituras se convierte en amenaza viva para el infierno. Luego aprendimos que la santidad secreta actúa como escudo inexpugnable. Job no era solo íntegro ante los hombres, era irreprensible ante Dios. Su cercado no era magia, sino integridad. No es la elocuencia lo que protege, sino la pureza. No se trata de cuánto hablas acerca de Dios, sino cuánto vives para Él cuando nadie te ve. La santidad en lo oculto es refugio divino. Allí el alma se vuelve impenetrable. También fuimos confrontados sobre la oración, no la mecánica, sino aquella llena de autoridad. Elías no era especial por ser diferente a ti. Él sintió cansancio, miedo, angustia. Pero cuando oraba, los cielos respondían. ¿Tus oraciones cambian ambientes o solo consumen tiempo? ¿Clamas con convicción o hablas como quien ya no espera fruto? Porque el cristiano que ora con autoridad no necesita escenario. Mueve cielos desde el silencio de su cuarto. Y así llegamos a otra verdad crucial. El creyente que rompe con la oscuridad vive auténtica libertad. No se puede vivir protegido y al mismo tiempo alimentar lo que contamina. No puedes querer unción y retener alianzas con el pecado. Ananías y Zafira quisieron vivir con un pie en la luz y otro en las sombras, y murieron. No juegues con lo santo. Rompe lo que te ata. Corta los vínculos que te empujan al abismo. Lo permitido hoy será opresión mañana. La protección no es solo individual, también es colectiva. El que camina aislado está desprotegido. Pero quien permanece en comunión, sometido, perdonando, es sostenido por una unción del cuerpo de Cristo. Pedro casi fue cernido por Satanás, pero alguien estaba intercediendo por él. Hoy quizás solo estés de pie porque alguien oró por ti. Valora eso. Honra a la iglesia. Abraza a tus hermanos. No caigas en la trampa del aislamiento porque en comunión hay vida, sanidad, protección. Y entonces, como cumbre del mensaje, llegamos a la cruz, el punto donde todo se resume. Morir a uno mismo y vivir para Cristo plenamente. No hay creyente más blindado que quien ya murió para este mundo. No se ofende, no negocia la verdad, no teme al futuro, porque lo ha entregado todo. Donde hay entrega, hay paz. Donde hay rendición, hay autoridad. El invierno espiritual retrocede ante un corazón crucificado, porque ya no hay ego, vanidad o orgullo. Solo Cristo. Y ahora, ante todo esto, hay una decisión que te corresponde tomar. ¿Seguirás como hasta ahora? ¿Vulnerable, distraído, religioso, o te levantarás como alguien que el infierno no puede tocar? Este mensaje no es para contemplación pasiva, es desafío urgente. El cielo aguarda tu decisión, y el infierno también. Tal vez hoy necesites correr al altar en espíritu y verdad, diciendo, Señor, libérame de mí mismo. Vacíame. Crucifícame contigo. Dame una mente y vida renovadas. No quiero ser un cristiano común, quiero ser alguien tan alineado contigo que el infierno me reconozca, pero no me toque. Al final, no se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, reconocida por el enemigo, resistente al mal, fiel hasta el fin. Y ese tipo de fe está disponible ahora, no para los perfectos, sino para los decididos, para los que estaban cansados del medio camino, para los que desean estar llenos, protegidos y usados por Dios, no mañana, sino hoy. Y sobre esos la palabra dice, el maligno no les tocará. Juan 5:18. Si esta palabra te despertó, no la guardes solo para ti. Dale like,
suscríbete y compártela, que juntos seamos una generación que el infierno no pueda tocar. Que esta promesa sea tuya, de tu hogar, de tu mente y alma. En el nombre de Jesús. Amén.